Acabo de volver de México, donde conocí a la entrevistada de hoy, y también tuve el gusto de encontrarme con muchos otros que había entrevistado o con los que había colaborado en otras cosas. Hace mucho tenía ganas de ir a visitar México. Nunca había ido. Para consolidar estas colaboraciones y abrir nuevas, nada mejor que un poco de presencialidad, de comida juntes. Este lujo de un rato con colegas fue gracias a la invitación del 8º Foro de Diseño. Muchísimas gracias a los organizadores. En este encuentro había profesores de 32 universidades y estuvo bien chido, como dirían los mexicanos. Ahí estuve dando una charla sobre mi trabajo en el ministerio y sobre el contenido del podcast. Me recibieron hermoso en varias otras universidades. Di 3 charlas, hice 3 paneles que serán episodios en vivos del podcast y un taller sobre el uso del podcast en la educación de diseño para profesores y estudiantes. Las charlas que se grabaron y se compartieron las pueden acceder desde nuestro canal de YouTube. Sobre el taller escribí un blog para la página web. El panel de resistencia feminista lo publicamos esta semana y los otros 2 sobre activismo y el otro sobre políticas públicas lo vamos a publicar en breve. Vamos a la entrevistada de hoy. Ella es Taina Campos, una diseñadora industrial mexicana que desarrolla proyectos de investigación de diseño en sostenibilidad, biomateriales, género, educación y estudios de futuro. En esta entrevista charlamos de biomateriales, economía circular, de reutilizar la hoja del maíz y de laboratoria. Taina colabora con Laboratoria 2023, una plataforma de talleres donde ella coordinó uno sobre biomateriales locales. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Taina Campos, diseñadora industrial y me defino como diseñadora industrial enfocada en diseño regenerativo a través de la exploración con biomateriales. ¿Qué es el diseño regenerativo? Pues bueno, para mí un diseño regenerativo es un diseño que busca regenerar la vida, ¿no? Por un lado, o sea, como busca que entremos en contacto con la naturaleza, en simbiosis con otras especies, pero también que busca regenerar los tejidos sociales, que busca, reducir la brecha de desigualdad en la humanidad y resarcir los daños que hemos hecho como humanidad a la Tierra. A ver, me encantaría, me parece alucinante, me encantaría que me cuentes, cómo se logra esto de reducir la brecha de desigualdad a través de esta exploración que haces vos en biomateriales, ¿no? Si no me confundo. Sí. Híjole, pues creo que es un camino largo de explicar, pero bueno, creo que todo empezaría, si yo lo pudiera explicar, y así es como lo explico un poco en mis clases, ¿no? En la universidad, creo que empezaría explicando primero, a través de la economía circular, ¿no? Creo que hemos llegado a un punto en el diseño donde finalmente estamos entendiendo que la forma en la que producíamos y diseñábamos las cosas está generando un daño al planeta, pero también a nosotros mismos como humanidad, casi irreparable, ¿no? De hecho, por ahí salió en el IPCC del año pasado que tenemos 3 años para cambiar completamente nuestras actividades o ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y bueno, justo esta manera de producir, ¿no? De extraer, transformar, vender, consumir, desechar, justo hace que no pensáramos qué está sucediendo con eso que estamos extrayendo o qué está sucediendo al momento de producirlo o por qué necesitamos comprar o más bien consumir tanto, ¿no? Y luego por qué estábamos haciendo productos que solo se vendían como para un solo uso o un uso bastante corto, ¿no? Y que todo esto de la obsolescencia programada y tal, como que hacían que los productos se volvieran como bien obsoletos bien rápido. Y luego desecharlos y quién sabe qué le pasaba cuando los desechábamos, ¿no? Se iban a la basura y
pues de repente nos estamos enterando que hay una isla de plástico del tamaño de casi un país en el Océano Pacífico, ¿no? Entonces creo que finalmente estamos llegando a entender que hay otras maneras o que deberíamos estar diseñando de otras maneras, ¿no? Y esta es la forma circular, en donde justo no debería de haber tal cual una extracción de materias primas, sino que se utilice o reutilice eso que ya está por ahí circulando, ¿no? Ya sea, digamos, en la misma naturaleza o en lo que llamamos también la biosfera y lo que llamamos la tecnosfera, que es todo eso que es como más hecho por la humanidad o también llamado artificial, ¿no? Aunque artificial pues no tenemos nada porque todo sale de la naturaleza de cierta manera. Y entonces que también la materia prima pueda venir de eso que ya está circulando por ahí. Por ejemplo, esta isla de plástico, no podríamos usar ese plástico en vez de extraer nuevo petróleo, ¿no? Eso por un lado en la parte de las materias primas, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta de los daños, por ejemplo, de la explotación humana que hay en la extracción de ciertas materias, ¿no? Por ejemplo, metales preciosos que utilizamos en nuestros aparatos electrónicos, labor forzada para niños, ¿no? O sea, todo esto, incluso el litio, ¿no? Estamos viendo que, aunque ahora estamos con este nuevo cambio de paradigma de las energías limpias y pensamos que justo los autos como el Tesla, ¿no? Que pues no generan emisiones, pero justo la extracción del litio también tiene atrás bastantes problemáticas sociales y medioambientales, ¿no? Entonces, justo en esa parte también, justo de transformación, llevan a cabo muchas prácticas insostenibles humanas, pero también medioambientales. Y bueno, también al momento de consumir, ¿por qué tendríamos que estar consumiendo todavía productos desechables o de un solo uso, ¿no? Como yo siempre digo, de nada sirve cambiar, por ejemplo, platos de plástico desechables por un bioplástico, ¿no? Porque pues al final esta mentalidad pues es solo como un greenwashing, ¿no? Al final, bueno, yo estoy tranquila porque entonces mi plato pues se va a compostear, ¿no? Pero digamos que el consumo ambiental que se necesita para generar la misma cantidad, pero de platos de bioplástico, pues es bastante grande también, ¿no? Y luego también está pues, esta parte del desecho, ¿no? Al final, cuando desechamos las cosas y pensáramos, pues justo, ¿qué es lo que va a suceder con estos desechos? ¿Se van a poder reintegrar de nuevo a la biosfera, o sea, en forma de nutrientes para crecer más árboles o crecer más plantas o crecer más alimento? ¿O se va a reintegrar al ciclo de producción, ¿no? Sin que tenga que ser reciclado, simplemente sus partes pueden usarse para otro producto, ¿no? Pues eso también es como una ventaja de la economía circular. Pero vos te dedicás a proyectos de biomateriales, ¿entiendo bien? ¿Cómo encajan acá? Sí, pues justo ahí, ¿no? O sea, justo me gusta primero explicar la economía circular, para entonces después decir, bueno, justo en los países como México, ¿no? En Latinoamérica, el sur global, pues sabemos que llegar a este ideal de economía circular, pues es todavía, si ni siquiera hemos podido llegar a la economía lineal, ¿no? Con una, digamos, no somos países tan industrializados, pues llegar a la economía circular, pues obviamente requiere muchísima más inversión, muchísimos más cambios. Y entonces lo que yo siempre digo es, quien ya lo hace meramente circular, es la naturaleza, ¿no? Por ahí lo decía Janine Benyus, ¿no? La escritora de biomimética, ¿no? De biomimetics. Que justo quien lo hace ya sustentable, pues es la naturaleza por sí misma, ¿no? Y la forma de trabajar de la naturaleza, pues es circular. Entonces, donde todo se reintegra, no existe este concepto de desecho o de basura, porque todo lo que desecha una especie, pues sirve de nutriente para otra, ¿no? O sea, al final, para mí, justo los biomateriales son la solución más obvia y más simple dentro del ciclo biológico para poder justo funcionar de manera circular como ya lo hace la naturaleza. ¿Y qué tipo de cosas estás haciendo con biomateriales? ¿Cuál sería un buen ejemplo? Empecé primero con bioplásticos, o sea, creo que es como las recetas que están así, como hay tutoriales en internet y uno puede pues justo ver la receta básica de la grenetina o de los almidones. Y entonces empecé así como explorando, me empezaron a gustar mucho los resultados, así que seguí pues justo en esto de los bioplásticos. Después Cool Hunter MX se acercó conmigo para que hiciéramos como una cápsula de bioplásticos, de biomateriales.
Y entonces de ahí justo después vino Design Week México, también me invitó a presentar una pieza en una exposición que hacen en el mes del diseño aquí en México, que se llama Inédito, donde se presentan piezas inéditas. Entonces aquí decidí trabajar con una amiga que se llama Cointe Oviedo, que ella está experimentando con lo que llamamos la celulosa bacteriana, que al final es el SCOBY de la kombucha, ¿no? Y entonces hicimos una serie de exploraciones, pero justo queríamos no solo explorar biomateriales por explorar biomateriales, sino encontrar también una solución a estas cuestiones como más wicked problems, como les llamamos en diseño. Sí, problemas complejos. Ajá, problemas complejos, ¿no? O perversos también a quien les dice. Y entonces justo uno de estos problemas complejos en la Ciudad de México sigue siendo la cantidad de plástico de un solo uso que se consume. A pesar de que en 2021 hay una prohibición, ¿no? Una ley que prohíbe el uso de estos plásticos, en la Ciudad de México hay muchos puestos informales de comida. Entonces en cada esquina hay un puesto de tacos, de una señora que vende tamales, etcétera. Y estos, pues como son irregulares, por decirlo así, siguen vendiendo, te siguen dando bastante plástico de un solo uso. Muchísimo estireno expandido, ¿no? O como le llamamos aquí, unicel, cuando te venden los tamales. Entonces justo un poco dijimos, bueno, hay que irnos con este icono del tamal y que podríamos usar los desechos del tamal para producir unos platos que sustituyan justo este unicel, ¿no? O este estireno expandido. Entonces justo empezamos a trabajar con unas mezclas de aglutinantes hasta que llegamos, justo logramos hacer un plato de la misma hoja. Entonces eso, y por otro lado, Cointe con sus experimentaciones de biocelulosa logró hacer una bolsa, ¿no? Entonces también para poder sustituir estas bolsas de plástico en las que te entregan el tamal con el plástico. ¿Y eso es lo que pusieron en la exposición también? ¿Eso es lo que terminó yendo a la exposición? Ajá, justo eso fue lo que expusimos en Inédito de Design Week México en el 2021. ¿Y regalaban tamales? ¿Les daban de comer? No, ojalá, sí queríamos, pero bueno, sí hicimos un tamal ahí medio falso, porque además es una exposición que dura como 6 meses. Entonces hicimos un tamal falso, ahí como para que pudiera acompañar de contexto a las piezas, ¿no? Pero bueno, justo de ahí, al poco tiempo, me escribieron de Space 10 que iban a venir a México, ¿no? A hacer un pop-up y que estaban buscando diseñadores de biomateriales en México porque iban a lanzar una residencia. ¿Qué es esto, Space 10, Espacio 10? Space 10 es un laboratorio de diseño, de investigación y experimentación de diseño. Están basados en Copenhague, en Dinamarca, y bueno, ellos están financiados 100% por IKEA. Entonces, hay quien dice que es un poco el laboratorio de ideas de IKEA. Ellos mismos les gusta llamarse como los que les jalan las orejas a IKEA, ¿no? Con los que, digamos, que van y hacen investigaciones y después le dicen a IKEA como, ¿sabes qué? Va más bien por acá la cosa, ¿no? O sea, tenemos que mejorar en este lado, no estamos tomando en cuenta esto, por acá hay crisis de agua, por acá hay una crisis alimenticia, ¿no? Entonces justo como que hacen como estas investigaciones de diseño para presentarle justo sus insights a IKEA y entonces IKEA pueda mejorar sus prácticas, por decirlo así, ¿no? Entonces Space 10 de repente hace estos pop-ups que van a diferentes ciudades. Creo que antes de México habían estado en Nueva Delhi. Y bueno, entonces para finales del 2021 me escriben, me dicen que van a lanzar esta residencia y bueno, que les gustaría mucho que yo aplicara, ¿no? Que han visto mi trabajo y que les gustaría mucho que aplicara. Entonces salió la convocatoria y tenías que aplicar ya con un material que supieras ya más o menos conocieras o quisieras explorar. Entonces, obviamente yo ya había empezado esta exploración con el maíz, con la hoja de maíz, así que quise seguir explorando con la hoja de maíz y lo presenté justo como una siguiente exploración o una exploración más profunda, en donde lo que realmente quería explorar esta vez era obtener, digamos, hacer la trazabilidad de dónde estaba obteniendo yo la hoja de maíz. En mis exploraciones me di cuenta que no podía realmente usar la hoja de maíz después de que ya había sido usada para el tamal, porque el tamal lo hacen con grasa y esa grasa se le impregna a la hoja del maíz y entonces esa grasa ya no me permite
poder como juntar el maíz después, ¿no? O sea, aglutinarlo. Entonces quería justo obtener hoja de maíz, pero que no fuera, digamos, la que se usa para los tamales, porque entonces ya no estaría cumpliendo esta función de usar un desecho, pero que sí fuera una hoja de maíz que normalmente se descarta y no se usa para los tamales. Entonces, conocía yo ya un grupo de mujeres que se llaman Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia, que son unas mujeres en Milpalta. Milpalta es una zona de la Ciudad de México que es considerada periferia, pero sigue siendo una de las delegaciones de la Ciudad de México que está al sureste y que sigue teniendo gran producción agrícola. Hay 2.600 productores de maíz, ¿no? Y producen bastante, o sea, bastante de la alimentación que tenemos en Ciudad de México viene de allá. Entonces, justo estas Mujeres de la Tierra en pandemia se organizan, bueno, pierden sus empleos, en sus casas, pues justo empiezan a sufrir violencia doméstica, se organizan entre ellas para empezar a vender alimentos de su cosecha del maíz, de su propia milpa, y entonces con eso poder ser independientes económicamente. Entonces yo ya las conocía a través de otras amigas, de otras colectivas, y entonces justo me acerqué para ver si justo me podían vender el maíz que no usan para los tamales. No solo eso, sino también conocer a fondo cuáles son sus necesidades al momento, por ejemplo, de servir la comida, ¿no? Los tamales, los tlacoyos, las tortillas, etcétera. Entonces, ¿cuáles eran sus necesidades para servir, para transportar, para proteger a veces la comida cuando la están transportando, ¿no? Entonces, ahí empecé a tomar medidas, a saber pues que justo ahora ellas están yendo como a estos mercados orgánicos y que les dicen que no pueden dar las cosas en platos de plástico o en bolsas de plástico, etcétera, ¿no? Entonces, conseguí la hoja de maíz, platiqué con ellas, aprendí a hacer tamales. También en algún momento fui a la milpa y ayudé a sembrar. Y entonces, bueno, ya podía yo saber desde dónde estaba obteniendo la hoja de maíz. Sabía que no es maíz transgénico, sino es maíz criollo, ¿no? Entonces, también es eso, alguna parte importante para ellas es proteger el maíz nacional, el maíz criollo, ¿no? Entonces, también esta parte de obtener un maíz que no es transgénico, que viene de la milpa, sembrada por mujeres, que la milpa además es como esta agricultura un poco como permacultura, ¿no? En donde hay diferentes especies, no solo hay maíz, sino también hay frijol y calabaza. Entonces todo esto para mí era súper importante también como contarlo en la historia. Y bueno, pues ya para hacer el cuento más corto, obtengo el maíz, ¿no? Estas hojas y empiezo a explorar de nuevo para formar el proyecto que se llama Artículos de Protección, donde justo creo una especie de empaques, que realmente no son empaques porque también pueden servir como platos, para poder justo proteger, servir toda esta comida a base del maíz, ¿no? Entonces esto es lo que presenté para Space 10. Sí fui seleccionada, entonces estuve desarrollando el proyecto durante las 6 semanas de la residencia. Y bueno, pues este proyecto ya se ha presentado, se fue después a una exposición en Guadalajara. ¿Y lo usan las mujeres? Justo no hemos podido todavía sentarnos a desarrollar más allá el proyecto para poder hacer ya algo que puedan usar ellas en forma, ¿no? Pero la idea es que justo podamos hacer un taller con ellas y mujeres de la comunidad para que ellas aprendan a hacer los platos y los puedan hacer, vender, usar, etcétera, ¿no? ¿Y esos platos de qué manera se aglutina el maíz para que sirvan? Uso la misma fécula del maíz, o sea, la misma fécula de maíz la uso como aglutinante. Entonces el pegamento con el que uno las hojas de maíz es justo el aglutinante del mismo maíz. ¿Y estos platos se pueden volver a usar o son de una sola vez? Por ahora sí, o sea, los primeros que hice sí son como bastante resistentes como para que se puedan volver a usar, pero no infinitamente. O sea, no son unos platos que pondrías en tu vajilla, ¿no? O sea, son platos que sí, un uso rudo, pues los rompe, ¿no? Y entonces al romperse, pues como son solo de fécula de maíz y hoja de maíz, pues justo se pueden meter a la composta o reintegrar casi bastante fácil a la tierra, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, México y Diseño y Alimentos y Diseño. Las listas las encuentran en la sección Recomendados de nuestra página web o en YouTube.
En México hay muchísimas universidades que enseñan diseño, privadas y públicas. Una cosa que me gustó mucho es que iba a una universidad y me encontraba con alguien, y al día siguiente iba a otra y me encontraba con la misma persona. Hay varios profesores de diseño que enseñan en varias, como cuenta también Taina. Entiendo que para los que van cambiando de universidad tiene el desafío de los viajes, porque las ciudades de México son gigantes y no son fáciles de navegar. En este viaje, visitando la Ciudad de México y Puebla, pasé muchísimo tiempo trasladándome de un lado al otro. Por suerte, muchos de los que tienen autos son generosos y te llevan a casa. Y en estos viajes juntos, en grupos chicos, se definen las colaboraciones y se hacen amigues. A la vez, esto de que los y las profesoras van rotando entre universidades tiene algunas ventajas. Se conocen mucho entre ellas y tienen colaboraciones interuniversitarias. Una de ellas es el Taller Interuniversitario de Diseño, del que colaboran muchas universidades. Tengo entendido que participan 6 universidades y ya lo hacen hace muchos años, desde el 2018. También los que participamos en la educación informal colaboramos. Este episodio es parte de una colaboración con Laboratoria, la plataforma de talleres donde Taina enseña. Hicimos una pequeña lista de entrevistados que también son talleristas de esta plataforma, como una manera de apoyarlos en la iniciativa. Sigamos ahora escuchando a Taina, que tiene mucho para contarnos. Y una pregunta, ¿esto lo haces también como parte de tu actividad docente o esto es como en paralelo? O sea, ¿en esto no participan tus estudiantes? Realmente hasta ahora no estaba, digamos, relacionado con mi actividad docente. Sí doy clases de biomateriales en la Universidad Centro aquí, y también el semestre pasado estuve en el Tecnológico de Monterrey enseñando y hablando de biomateriales, ¿no? Entonces yo a mis alumnos más bien lo que les enseño es que hagan sus propias exploraciones. Así como yo hice mi exploración con el maíz, ellos justo eligen materiales con los que puedan seguir explorando y yo les voy dando como una guía, ¿no? Entonces esta es, digamos, la actividad docente en cuanto a biomateriales, pero también doy clases de perspectiva de género en la UNAM, ¿no? Y bueno, también clases de innovación y diseño, ¿no? En otras universidades. ¿Y qué pasa en las clases de perspectiva de género? Bueno, primero lo divido en 3 bloques, ¿no? El primer bloque es un poco justo entender qué es la perspectiva de género, entender pues también justo esta parte del trabajo de las mujeres diseñadoras, que ha sido invisibilizado en la historia del diseño, ¿no? Cuando aprendemos de diseño siempre aprendemos de la Bauhaus, de los Charles y Ray Eames, de bastantes diseñadores, pero poco sabemos de las mujeres diseñadoras. No sabemos que, por ejemplo, las mujeres de la Bauhaus sufrieron bastante bajo la dirección de Walter Gropius, ¿no? Y que Walter Gropius decidió reducir la matrícula de las mujeres en la Bauhaus y las prohibió que no estuvieran en los talleres de metales y de maderas, y que solo podían usar el taller de textil y de cerámica, ¿no? Entonces, un poco reconocer a las mujeres en la historia del diseño, también a las mujeres mexicanas, ¿no? Porque ahora tenemos en México la exposición Diseño en Femenino, que es la primera exposición de mujeres diseñadoras en México. Entonces también la estoy usando como excusa para seguir ampliando esta conversación en mis clases. Y luego ya en el bloque 3 entramos a problemáticas de diseño, digamos, a través de la perspectiva de género. Entonces utilizo el pensamiento sistémico o el diseño sistémico para empezar a entender las problemáticas de género, violencia de género, por ejemplo, movilidad de género, trabajos domésticos no remunerados, trabajos de cuidado, brecha salarial, o sea, muchísimas cosas, estereotipos de género. Y entonces les ayudo a los alumnos, hago talleres de pensamiento sistémico, en donde justo generan icebergs para poder entender las problemáticas.
generan mapas sistémicos en donde van viendo quiénes son los actores y las actrices. Perdón, ¿qué es un iceberg para entender una problemática? Digamos que se utiliza la analogía del iceberg para que justo veamos que en la punta tenemos empezamos a entender aquellos eventos, digamos, relacionados con esa problemática que estamos estudiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo visible y lo invisible, o sea, a eso te refieres, que el iceberg tiene una parte fuera del agua que es visible y una parte dentro que es la más importante al final. Exacto, y entonces justo solo vemos los eventos y ya más abajo estamos empezando a ver los patrones que se van repitiendo, ¿no? Las estructuras mentales que hay atrás de todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos empezamos a dar cuenta que realmente la violencia, pues sí es la punta del iceberg, ¿no? O el que haya feminicidios, pero por abajo hay toda una estructura, ¿no? Institucional incluso o cultural que soporta todo este iceberg, ¿no? Entonces es un poco, así es como vamos entendiendo las distintas problemáticas. Cuando empiezan a ver quiénes son los actores y las actrices involucrados, pues entonces justo entrevistan incluso a algunas de estas actrices para entender cómo es su vida alrededor de todas estas cosas, y entonces empiezan ya después a generar propuestas de diseño basadas, digamos, en lo que se van dando cuenta, ¿no? O sea que es un taller proyectual ¿no? Es un taller proyectual y terminan con proyectos bastante interesantes, ¿no? Por ahí puedo recordar uno que justo hicieron esta problemática de los trabajos domésticos no remunerados, y por ahí terminaron con una app que justo se supone que era para el gobierno, ¿no? Y entonces el gobierno te ofrecía o daba ayudas como manos extras a mujeres solteras o madres de familia para que justo pudieran usar esta ayuda del gobierno de trabajos domésticos o de ayuda doméstica, y que entonces ellas pudieran ir a trabajar y hacer sus otras labores, ¿no? O sea, el app, ¿qué es lo que hace? Conecta a las mujeres con el gobierno, pero no entiendo quién hace qué. Por ejemplo, es una app que por un lado ayudaba a dar empleo a personas que estaban buscando empleo, ¿no? Entonces se podían registrar en esta app, entonces sabían que sus empleos iban a ser relacionados con ayudar a los cuidados de una familia. Entonces los cuidados pues son todo esto que entendemos que pasa en la esfera de lo privado, lo doméstico, ¿no? Entonces puede ser pues desde la limpieza, todo lo que hacemos las mujeres y que no se nos paga por hacer, o sea, cuidar a los hijos, hacer el aseo, hacer la comida, llevarlos a la escuela, ayudarles con las tareas en la escuela, todo eso, ¿no? Que está completamente invisibilizado y que no se remunera. Y entonces las personas buscando empleo se podían registrar en la app, y las personas que justo necesitaban tiempo para sí mismas, ya sea para poder ir a trabajar o para poderse tomar un descanso, podían ir a esta app, seleccionar a la persona que más les diera confianza o que estuviera más cerca de su hogar, ¿no? Y entonces el gobierno hacía, digamos, como pagaba por el servicio, ¿no? Y entonces uno pues, ya podía como tener una vida un poco más de tiempo para hacer sus otras labores, ¿no? Entonces, me acuerdo, ese fue uno de los proyectos, ¿no? Pero pues cada semestre tengo como 5 proyectos y no me acuerdo realmente de absolutamente todo. No vamos a ir a través de todo, pero está bueno como el ejemplo. Y ahora vas a dar clases, vas a dar un taller en laboratoria. Ya lo di, ya fue, ya está de hecho ya en la plataforma de laboratoria, ya se puede adquirir, digamos asincrónico, ¿no? La laboratoria tiene como esta modalidad en donde tú puedes, una vez que te inscribes, ¿no? Y adquieres tu taller, lo puedes ver de manera en vivo, pero después puedes regresar a él las veces que quieras, ¿no? Y si te lo perdiste y por algo no se te fue la fecha del día que fue en vivo, lo puedes ver todavía asincrónicamente y hacer el taller, ¿no? Pero discúlpame, ¿cómo es un taller asincrónico? Porque en un taller hacemos cosas juntas. Esto de verlo es como un video en realidad. Pues sí, o sea, es como un video donde yo primero doy como una introducción a todo esto de los biomateriales, un poco más de lo que te acabo de platicar, pero mucho más extendido, y voy haciendo justo como una explicación de qué es un biomaterial y qué tipos existen y cuáles son los que se están usando ya, digamos, en la industria, ¿no? Y les doy ejemplos de casi todos los que yo conozco. Y luego pasamos ya a la parte práctica, en donde explico paso por paso, ¿no? Con materiales y todo, digamos, en vivo,
cómo hacer una placa de bioplástico, cómo hacer un bioplástico, digamos, casero, ¿no? A base de gelatina. Entonces justo es un taller donde pues el que se conecta a ver el video pues puede irme siguiendo paso por paso a hacer el bioplástico. Pero como una receta de cocina. Ándale, justo, tal cual. O sea, los biomateriales son como hacer recetas de cocina. Hay que animarse. Muy bien. Y decime, ¿qué cosas te están inspirando ahora? ¿Qué estás mirando, leyendo, escuchando que querés recomendar? Vos mencionaste este libro de Biomimetics. Ese podría ser uno. Ese podría ser uno. Obviamente para llegar a entender mucho de como lo que llamo yo diseño regenerativo, pues creo que es de los libros que siempre recomiendan aquí contigo, ¿no? Arturo Escobar, Ezio Mancini. Por otro lado, también Vandana Shiva y el ecofeminismo también son libros que me han como inspirado bastante. Y creo que mucho en la investigación que están haciendo ahorita Paola Antonelli y Alice Jasworth de Design for Emergency, también creo que son cosas que me inspiran bastante. El trabajo de Caroline Franklin Thiel acerca de biomateriales. Y bueno, obviamente Neri Oxman y todas estas exploraciones de su Material Ecology también creo que me sirven mucho de inspiración. ¿Y el futuro? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te gustaría que estar haciendo? ¿Hacia dónde va este tipo de investigación en biomateriales? Pues ahorita estoy trabajando mucho con hongos. Entonces también por ahí justo este documental de Fantastic Fungi, que está en Netflix, creo, o no sé, pero bueno, es muy fácil de conseguir. Justo también ahorita estoy muy metida en el mundo de los hongos, me encantan, ¿no? Y porque estoy trabajando con micelio como biomaterial. Entonces creo que sí, tal cual el micelio es el material del futuro porque es barato de producir, puedes usar desechos, se descompone rápidamente, es resistente, puedes hacer muchas formas, ¿no? Entonces como que sí, creo que es el material del futuro. Entonces, pues que me gustaría ver un futuro en simbiosis con muchas especies y que los humanos seamos como micelio y nos conectemos y creemos y llevemos información y nutrientes para todos lados por igual. Creo que algo así me gustaría ver. Taina dice al final que quiere un mundo en simbiosis con varias especies. Este es un tema que exploramos en este podcast nombrándolo de diferentes maneras. Una es el diseño con lo no humano. Ya tenemos 10 entrevistas que de alguna manera abren el tema y nos invitan a escuchar diferentes voces. Podríamos decir que el diseño en relación a los alimentos es una manera de diseñar con lo no humano. Entonces, esta entrevista nos sirve de introducción a la serie que vamos a publicar desde el episodio que viene sobre alimentos y diseño. Esta serie la pensamos con Andrés Sicard, que es parte de la red latinoamericana de Food Design, Alimentos y Diseño. En esta serie quisimos investigar cómo se puede diseñar con y desde los alimentos. Hicimos una serie de 5 episodios con diseñadores y diseñadoras provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, México y Bolivia. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.